este tema del día de hoy, que es la profecía, recordando esos pasajes que hemos estado viendo acerca de lo que edifica a la iglesia, ¿lo recuerdan? Entonces hoy vamos a ver la profecía, hermanas, y lo primero es que tenemos que recordar esa secuencia, digamos, que es que la revelación da lugar el conocimiento. Sí, es igual, produce conocimiento, ¿verdad? Profecía. Ya. Y ahora vamos a ver el conocimiento. La profecía, ya vimos un poco acerca del conocimiento. Y yo creo que la fórmula es la misma, digamos así, fórmula. Revelación, conocimiento, siempre, hermanos, darán un igual, que es profecía. Profecía. Profecía, hermano. Ahora, hay diferentes cosas aquí en el libro de Epístola a los Corintios, pero por ejemplo, los versos que vamos a leer hoy están en 1 Corintios 14, todos. Y tienen que ustedes conocer, o debemos conocer, por ejemplo, en 1 Corintios, hermanos, ustedes van a ver don de profecía. ¿Lo han visto? Profecía. Profecía. Van a ver también profetas. Ahí en 1 Corintios dice que el espíritu de los profetas estén sujeto a los profetas. Y van a ver también, hermanas, lo que es, hermanos, profecía. Entonces hay que diferenciar van a ver que esto se repite, hermanos, pero tienen un significado distinto. Por ejemplo, el don de profecía, aquí en 1 Corintios 14, donde vamos a ver, no es profecía, aunque implican, creo yo, las mismas cosas, pero en 1 Corintios 14 Pablo no está hablando del don de profecía, que es lo que vamos a ver hoy. Y tampoco Pablo está hablando en 1 Corintios, los versos que vamos a leer, de profetas, o sea, uno de los 5 ministerios es el profeta. Lo que Pablo aquí está diciendo, y lo dice de una manera interesante, él solamente está hablando de profecía, y de hecho dice que todos pueden profetizar, pero no dice, por ejemplo, que todos tienen el don de profecía, o que todos son profetas, uno de los 5 ministerios. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es esta profecía de la que está hablando Pablo, y la profecía de la que nosotros, del verso que nosotros hemos tomado de 1 Corintios 14, 6, que dice revelación, ciencia, profecía y doctrina. Nosotros vamos a hablar de eso, de lo que es profecía. Y entonces, retomando lo que le estaba comentando, creo que definitivamente no se puede profetizar sin ser lleno de revelación y sin ser una persona o una iglesia llena de conocimiento. No se puede profetizar. No se puede profetizar. No se puede profetizar. Porque para poder profetizar debemos estar llenos. Amén. Llenos. ¿Llenos de qué? De las 2 cosas anteriores, llenos de revelación
y de conocimiento. Y lo que ya explicamos. Si nuestras vidas están llenas y la iglesia está llena de eso, inevitablemente vendrá lo que es la profecía. ¿Sí? La profecía. La profecía. Que profecía, como vamos a ver, no es tanto, hermanas, una enseñanza, por ejemplo, sino como que es más el acto de, en una forma verbal, hablar la revelación y hablar el conocimiento de Dios. Puede que sea así a través de una enseñanza, pero más son esos momentos, hermanos, donde el Espíritu Santo viene y visita nuestras reuniones y hermanos se levantan y comienzan a profetizar. O sea que, por ejemplo, que la profecía no va a ser enseñada, te voy a enseñar a profetizar. No es así. No, yo creo que es por medio de la revelación y del conocimiento, pero sí. Va a ser Dios quien da la profecía. Sí, ¿verdad? exacto. Sí, yo sí, de verdad, tengo ahí una especie de cuidado cuando alguien dice, vamos a enseñarles a profetizar, o escuela profética. Sí, se está usando. Y lo que ellos dicen es que si vamos ahí nos van a enseñar a profetizar. Pero el asunto es que nos podrán enseñar técnicas, sin embargo, si no hay revelación y no hay conocimiento, no hay genuina profecía. Y puede que aprendamos las técnicas, los métodos, hermanos, pero si no tenemos la revelación, el conocimiento y, como se decía, la doctrina, es muy peligroso andar diciendo que hemos hablado de parte de Dios. Y por ejemplo, no porque no quiera, quiero aprender. Por ejemplo, los métodos comunes para uno aprender a no hacerlo, ¿qué métodos usan? Yo he escuchado que hay escuela de profetas, que yo sepa aquí en Saltillo no sé si hay, lo que sí he escuchado mucho, escuela de profetas, pero, viéndolo conforme a lo que está enseñando ahorita, sí es tener mucho cuidado porque he entendido, como lo han dicho ustedes, la profecía más exacta es la palabra. Sí. Entonces, métodos que ellos usan para uno saber distinguir, ¿usted sabe cuál es uno de esos métodos? Yo hace tiempo es importante, Amén. Es lo más importante. ¿Qué dice la palabra? Entonces sí había de pronto algunos hermanos que pues no pasaban o no se manifestaba nada y no, ¿qué pasaría? Pues voy yo, no soy sensible al Espíritu Santo, y finalmente causaba por ahí un poco de confusión y muchas cosas más que han estado surgiendo todavía después de eso. Es algo que yo viví hace tiempo y yo lo vi y yo lo experimenté por algún tiempo. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura. Ahí es donde está lo importante. Ok, entonces definitivamente para llegar a este punto de profecía y que el Espíritu Santo de verdad nos llene para poder alcanzar esta profecía, son necesarios los primeros dos. Si no, no hay, prácticamente es imposible de verdad que alguien pueda decir que está profetizando de parte del Señor. Y que qué delicado se ha vuelto este tema de la profecía. Y por ejemplo, vamos allá a 1 Corintios 14, verso 3 al 5. Primera de Corintios capítulo 3 al 5. Y miren, aquí dice algo referente a la profecía. Dice, pero el que profetiza
¿Se fijan? No dice el profeta o el que tiene el don de profecía, nada más dice el que profetiza. Conforme lo que ya hemos leído en 1 Corintios 14:6. Fíjense para qué es. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y aquí es algo importante. Por ejemplo, esta profecía, este tipo de manifestación profética, digamos, noten que no es para predecir cosas del futuro. O sea, fíjense cómo nada más dice 3 cosas Pablo. ¿Se dan cuenta? Dice edificación, exhortación y ¿qué? Consolación. Noten que Pablo ahí no dice para revelar cosas del futuro, por ejemplo. No dice Pablo para anunciar cosas a futuro proféticas que generalmente con eso se relaciona hoy en día la profecía. Eso de anunciar cosas futuras a veces recae sobre todo en el que tiene el llamado de profeta en los 5 ministerios, el llamado de profeta. Pero de la profecía que estamos hablando, que es producto de la revelación y el conocimiento, esa nada más se limita a 3 cosas: edificación, exhortación y consolación al pueblo. Dice el verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok, entonces en el verso 5, Pablo insiste en profeticen, ¿sí? Yo quisiera que todos hablen en lenguas, dice, pero más que profeticen para que la iglesia reciba edificación. Entonces otra vez la profecía es para edificar nuestras vidas. Y nuevamente deja fuera el tema de lo futuro, de lo profético. De hermanos, yo con este don te profetizo que esto y esto. Te profetizo que tener cuidado y discernimiento. Entonces, cuando estamos llenos de revelación, hermanas, de conocimiento, de ciencia, el Señor nos puede tomar, usar nuestras vidas para levantar su profecía en medio de la iglesia. Yo no sé si ustedes han experimentado tiempos así de profecía, pero por ejemplo yo he visto cómo mucho la genuina palabra profética a veces toma lugar en los tiempos de alabanza y de adoración. Es algo que nosotros, mi esposa y yo, hemos vivido, experimentado también por gracia de Dios. Viene más, o en buena medida el Señor se derrama en tiempos de alabanza y adoración. Está la alabanza, estamos ministrando al Señor, cantando cántico nuevo a su nombre, y de pronto se levanta un hermano y comienzas de lo que hay en su corazón, de la revelación y del conocimiento que le ha dado Señor, de ahí toma el Espíritu Santo y lo proclama el mismo Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos revelación o conocimiento, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del corazón, vamos a hablar de los sentimientos, de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que queremos, de lo que no queremos, y eso es muy peligroso. Ahí es donde se ha corrompido la profecía, en ese aspecto. Pero cuando hay un pueblo lleno de revelación, de conocimiento, bien precioso que así de una manera tan genuina el Espíritu Santo generando la profecía. Hace un tiempo también yo recuerdo como otro momento donde yo a veces he visto que se derrama este mover, digamos, o esta gracia. Hay veces que ha habido una palabra de Dios
a través de la enseñanza, y acaba ya el hermano y estamos orando, y otra vez viene el Señor, después de que se dio la enseñanza, y viene el Señor y comienza a exhortar, a consolar, a través de hermanos que no es otra enseñanza, pero es más inspiracional, es levantar la voz porque el Señor me está llenando, y es en un clamor siempre, y ya sea en exhortación, ya sea en consolación, ya sea en edificación, o ya sea también exhortándonos. Pero son esos momentos, hermanos, donde está la presencia de Dios. El Señor ha dado revelación, ha dado conocimiento, y el Espíritu Santo toma de lo suyo y lo empieza a ministrar. Qué precioso que el Señor nos use en profecía, que seamos una iglesia llena de profecía, de genuina profecía. Y es tremendo. Entonces, miren esas tres cosas, cómo nos hacen falta hoy en día: la edificación, la consolación y la exhortación, ¿sí? Ahora, fíjense, eso es para con la iglesia del Señor. Ahora, ahí en el inciso B hay otras cosas a las que conlleva esta profecía, y dice que el indocto o incrédulo es convencido y juzgado. Y aquí es donde la profecía también sirve, entonces, observen, para convencer y para juzgar. Eso lo vamos a leer en 1 Corintios 14, 23, 25, hermanas. Sirve para convencer también. Entonces, con estas dos ya van otras dos propósitos más, son 5. En realidad serían 5. Y vamos a ver uno más, que son 6. Y nuevamente dense cuenta que aquí Pablo no hace referencia a el tema de cosas a futuro, predecir cosas a futuro, o decirle el futuro a alguien, por ejemplo. Noten para qué es, a qué se limita la profecía. Miren, convencer y juzgar, 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo, o sea, un inconverso total, hermano, un inconverso total, o indocto. Esa palabra indocto son las personas que han nacido de nuevo, pero no ha habido un crecimiento espiritual en la palabra. Esas son las personas indoctas, que su fe es bien básica, o sea, no ha habido una edificación en esas vidas por alguna u otra razón, que no han querido. Nos vemos de verdad que no hay disposición, pero que vemos que el nuevo llamamiento, el nuevo nacimiento ahí está. Y a esos dos grupos les pasa algo con la profecía. Dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Dice, lo oculto de su corazón, el 25, se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjense, gloria al Señor, que hay veces que van vidas nuevas, hermano, y hermanos, y si estamos llenos del Señor, miren, solos, diciendo, ¿qué está pasando en este lugar? Lo que están diciendo, a veces dicen, lo están diciendo por mí.
no, pero es que el Señor está reprendiendo, está hablando algo, está sacando a la luz. Se fijan, dice que lo oculto de su corazón. O sea, el Señor ahí hace una obra, como el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, justicia y juicio. Se fijan cómo ahí el Espíritu Santo se manifiesta. Lo puse en otra versión, el 14:23. Lo puse ahí en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, allí abajito en sus bosquejos. Y miren cómo dice. 1 Corintios, Nueva Traducción Viviente, dice: aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran a la reunión, serán convencidos de pecado, fíjense, y juzgados por lo que ustedes, ¿qué? Qué tremendo. O sea, pero ahí, hermanas, tenemos que dejar que el Señor nos use como instrumentos. Y a veces no sabemos ni por qué el Señor está dando esa palabra, pero alguien es para alguien. Podríamos decir que hasta en cierta forma la palabra profética por ahí tiene un propósito hasta evangelístico, de convencer al incrédulo, o que en medio de ahí el Señor levanta una palabra acerca de santidad. No sé, tantas formas, maneras como Dios se manifiesta. Miren el 14:25. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto, y fíjense, ¿y qué? Caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad Dios está aquí entre. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense, qué tremendo. Porque a veces nos visitan, nos estamos llevando gente, pero bien endurecida. Pero en esos momentos donde viene la presencia de Dios, y fíjense que esto es para todos. Pablo aquí abre el tema de la profecía, dice otra vez para todos. Yo quisiera que todos, yo quisiera que ustedes, yo quisiera que todos. No lo hace así con el don de profecía y no lo hace así con el llamado de los 5 ministerios al profeta. Lo hace así con este tema de la profecía. Dice, todos pueden hablar en lenguas, no lo impidan, pero quiero más que profeticen. Porque al profetizar, qué tremendo. Si entran incrédulos, si entran personas indoctas, el Señor las va a tocar. El Señor las va a convertir, ¿se fijan? Caerán de rodillas, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, dice. Caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: Dios está en esta reunión. Pastor, Gloria a su santo nombre. Bueno, Sí. ya ve que dice que la profecía puede ser usada también para evangelización. En muchas iglesias está ocurriendo de que ya no profetizan por lo mismo que no hay revelación. Porque lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Que si no hay revelación, no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay profecía. Pero en muchas iglesias de ahora está sucediendo que la profecía no está haciendo su función en tal, porque muchos están examinando y le digo, Ana, con lupa, queriéndole buscar el error a la profecía, cuando deberíamos de saber que la revelación, el conocimiento, trae la profecía y la doctrina. Entonces, al momento de que hay llenura de Dios en la iglesia, como lo mencionaba Pablo,
porque sí ya ve que dice que él quisiera que todos profetizaran, pero la iglesia no está tomando en cuenta esa palabra en estos tiempos. No. Por eso, digo, pues es una manera más fácil de evangelizar, porque ahí lo hace Dios directamente con el que viene endurecido. ¿Se fijan? Pues, hay que tener ¿Se mucho fijan? cuidado en ese aspecto, Sí. porque ya viendo las leyes, bueno, ya sabiendo que si no hay revelación, no hay conocimiento, no va a haber profecía, pues menos doctrina. Exactamente. Entonces, ya viendo las leyes, que si no hay profecía, pues no va a haber tampoco gente nueva. No va a haber gente. Por decir, vamos a examinar, será del Espíritu, porque muchos han agarrado así, será del Espíritu, no será del Espíritu, y lo que está sucediendo es que como no hay revelación, no hay conocimiento, no hay profecía, tampoco hay doctrina, no hay almas nuevas. No. Es un peligro tremendo. Y sí. ¿Y qué hacemos? Como iglesia hay veces que queremos sustituir lo espiritual. Pero como bien lo estás diciendo tu hermana, en verdad aquí es cuando Dios lo hace directamente. Directamente. Estoy perdiendo el tiempo. Exactamente. Es cuando se fijan las almas. Por eso, hermana, aquellos hermanos que han recibido esa dirección que veía de sacar los cultos a la calle, está bien. O de irse a las rancherías. Yo siempre les digo, hermanos, así los dirige el Señor, háganlo, pero ahí dedíquenle a un tiempo ahí sacar el servicio ahí y que vaya gente y que el Señor se derrame y que sola la gente, sola la gente, hermano. Aquí no hay que, voy a hacer el llamado, a ver, aquí ya la gente, hermano, a la hora del llamado ya están todos arrepentidos. Ya dijeron, Dios está aquí, Dios está aquí. Andamos muy alejados de Dios. Andamos mal. ¿Qué intentamos hacer ahora con el inconverso? Tratamos de sustituir esto con cosas materiales, naturales. Y ahora vamos a hacer el culto, pero que sea un culto agradable para que si viene un nuevo no se sienta en un ambiente religioso. Con tal de que se quede. Desde afuera vamos a ponerle y hacerlo sentir bien, que viene a una casa, que viene. Desde afuera vamos a ponerle los carteles de bienvenido. ¿Cómo estás? Te estábamos esperando. Que se sienta bien. Y no, aquí no nos decimos, hermano, ¿qué va a decir la gente nueva? ¿Qué religiosa gente? Yo ya me voy. Aquí nos decimos amigos. Y adentro, que no se vea muy religioso, no se vaya a poner saco y corbata. Quítese esa de saco y corbata, aquí no queremos gente religiosa. Estamos confundiendo las cosas. Aquí que la gente vea que es una especie de reunión, que no se le impone nada, que sí. Pero eso es lo que lleva de rodillas a la gente y dice el inconverso, Dios está en Dios. Eso es lo que hace que los pensamientos pecaminosos de su corazón queden al descubierto. Al contrario, hermano, al contrario. ¿Por qué vemos tanta gente que está congregándose domingo y congregándose el domingo y congregándose el domingo? Y es que esa iglesia, y sí me gusta, y en ese lugar el mensaje, y en ese lugar como predican, y lleno. Pero ¿cómo es posible que después de 6 y 7 meses las mismas actitudes pecaminosas? No hay transformación, no hay arrepentimiento. Y por consecuencia muchos dejaron de creer. Por ejemplo, en ese caso, con los enfermos que necesitan, ya vieron así a todas partes y nadie les da una solución. El poder creer que Dios puede hacer un milagro en la vida de alguien, simplemente en la grandeza de la salvación. Es culpa de los mismos, o sea, la misma iglesia. Sí, hay tanta escasez, es que no estamos llenos del Espíritu Santo. Si andamos haciendo la obra del Espíritu Santo vacíos, y se va a ver. Viene la gente y se va la gente y decimos, no, bueno, es que no quiere nada con Dios. No, es bien duro, ya sabía que no iba a regresar, ya sabía, ya. No, ese ya iban a ser ya para destinado a la perdición. No, ¿será que fuimos nosotros los que no estábamos suficientemente llenos del Espíritu Santo?
y que lo queremos forzar y convertir, y que se doble, y que de rodillas. Pero ¿no será que nos está faltando revelación, conocimiento para que podamos profetizar y en una de esas que entre el inconverso se levante una hermana y diga, el Señor dice así? Y que al último el inconverso termine diciendo, no, ¿sabe? Es que lo que dijo esa hermana me traspasó el corazón. Qué tremendo. Qué tremendo y qué escasez de llenura del Espíritu Santo tenemos, que hoy en día, yo no sé ustedes, ¿cuándo fue la última vez que vieron a un inconverso decir, caer de rodillas, sin hacerle llamado, sin forzarlo, sin amenazarlo, pero que solo caiga de rodillas y diga, no, Dios está con usted? Y ahí mismo se convierta. Oh, qué tremendo. Así, estilo Pablo. ¿Cómo se convirtió él? Con revelación. Se le reveló Cristo. ¿Y quién era Pablo? Aparte de ser un fariseo de fariseos religioso. Qué tremendo. Qué tremendo. Nos hace falta bastante llenura en la iglesia, hermano, el día de hoy. Y ustedes no porque vean que hay mucha gente ahí y porque se esté llenando y llenando y llenando. Ok, la pregunta es, ¿esa gente ya cayó de rodillas? ¿Esa gente ya reconoció que Dios está entre nosotros? ¿O hemos nosotros hecho, por ese vacío que tenemos, una sustitución de lo espiritual con cosas naturales? No, al último pídele el teléfono y te vamos a dar un regalo y ahorita se acerca alguien contigo. ¿Y por qué no le damos un aplauso, la bienvenida? ¿El aplauso va a hacer que caiga de rodillas? Y todo bien así. No, y ahorita se acercan contigo y te van a dar un disco y te van a dar unas palomitas y te van a dar un refresco en la cafetería. ¿Eso hace que se convierta? ¿Se fijan cómo andamos haciendo la obra de Dios? Que Dios nos ayude. Y está el otro caso donde genuinamente hay tanta revelación que las almas testifican y dicen, yo con el puro entrar aquí, desde que venía entrando, empecé a llorar y llorar y llorar. A mí me testificó en el trabajo un trailero. Me dijo, no, pues yo era durísimo, yo las cosas de Dios. Dice, pero ese domingo en ese lugar, dice, imagínate, yo tan rudo que soy, no me aguantaba las ganas de llorar, no sabía lo que estaba pasando conmigo y llorando y llorando y llorando, porque desde que entré no sé lo que me pasó. Ahora lo entiendo, pero era tan grande la presencia de Dios en ese lugar que a mí nadie me dijo, a mí nadie me insistió. Ahí donde yo estuve sentado pedí perdón, le pedí ayuda a Dios y ahí Dios me perdonó y ahí Dios me salvó. De tanta gloria, tanta presencia de Dios que había en ese lugar de reunión. Porque también está lo genuino de Dios. Sin embargo, cada vez vemos que lo genuino cada vez más se va como apagando. Y ahora queremos muchos sustitutos. No, que aquí el mensaje, no los vayas a sentir mal porque ya no vuelven. No, vamos a condicionarles todo, que se sientan bien. Ponles todo y ponles coca y ponles todo y que vamos a dejarles una buena impresión. Y ujieres todos felices, los quiero con una sonrisa, que no los vean con cara de limón. Porque ya no vuelvan, todos su mejor sonrisa, desde que llegan todos, buenos días, ¿cómo estás? Te estábamos esperando, te doy un abrazo, sí. Pero eso es lo que dice Pablo, que hace caer de rodillas al inconverso. Sin embargo, hoy en día vemos cómo hemos querido sustituir nuestro vacío.
Estamos bien vacíos de la revelación, del conocimiento, y por consecuencia la profecía escasea. Que Dios nos ayude. Y algo sí anhelamos, Señor, danos tu profecía. Yo quiero ser una vasija llena de profecía. A mí lléname, Señor. A mí lléname de profecía. A mí lléname de revelación. A mí dame conocimiento, Señor. Yo quiero ser esa vida que tú uses en las reuniones de los santos para cuando yo ni me doy cuenta, pero que tú me tomes y que me uses para la conversión de los que no te conocen, Señor. O allá en la calle, o allá donde hacemos el culto afuera, o donde nos reunamos. Tremendo. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Yo les testifiqué hace algunas semanas cómo el Señor me permitió ir a un lugar, a una reunión de varones, me invitaron así, no formal, la reunión no formal de culto, era una reunión, pero con intenciones evangelísticas. Y se juntaron ahí los hombres, unos 20 hombres, pues yo no conocía absolutamente nada más que a la persona que me invitó, un hermano. Y sí, al último vi que una hermana, ahora es un hermano, pero esa persona cómo empezó. Y hoy Dios me ha hablado. Y hoy. Y dije, bueno, pues la palabra lo ministró, ¿no? Dios me habló hoy. Nadie sabía lo que yo estaba viviendo. Nadie sabía cómo yo estaba viviendo en mi taller. Cómo yo tengo y así. Pero hoy estoy asombrado cómo Dios me ha hablado. Dije, bueno, Dios le habló. Y ya cuando me venía me dice, hermano, es que esa persona, ¿se acuerdan que les dije? Es bien duro. Pero ahorita todos estamos así, hermano, como lo acaba de tocar el Señor. Lo acaba de empezar a tocar el Señor por las cosas que estaba hablando. Porque antes ni decir Dios, ni forzado, aquí lo teníamos sentado y viene por compromiso pero que él no participa, nunca habla después hay veces que ni quiere que oremos por él, ni en las predicaciones ni pone a veces atención pero hermano, estamos sorprendidos cómo es que Dios le acaba de hablar. Gloria a Dios. Y fue un mensaje el que yo preparé. Y yo recuerdo que ese mensaje Dios me lo indicó que lo predicara. Y era un mensaje acerca del Espíritu Santo. Era un mensaje acerca de las tinieblas, del orden, y diciendo, sí, yo reconozco que han entrado tinieblas a mi vida. Así, hermana, fue el único que casi que habló muy efusivamente. Y yo, bueno, el hermano, pues, gloria a Dios. Pues dice, no, hermano, ese es el inconverso de aquí que a veces que de verdad nadie lo puede convencer, nadie le dice nada. Hermano, ya empezó Dios, lo que estaba diciendo era esto. Dios está en esta reunión, Dios me acaba de hablar. Gloria a Dios. Pero hermano, necesitamos aún más. De verdad yo confío en el Señor que vamos a hacer y que el Señor puede usarnos como vasijas. Amén, amén. Instrumentos en sus manos. Aleluya. Instrumentos en sus manos. Instrumentos en sus manos. Amén. Y hay veces que no va a ser probablemente una reunión de iglesia, hay veces que va a ser tu vida personal con alguien más. Que caiga tan fuerte la presencia del Espíritu Santo que terminen diciendo, no sé, acabas de describir mi vida. Acabas de describir lo que yo he estado viviendo. Gloria a Dios. Aleluya. Lo último para terminar, allí en el inciso C, la profecía también provee enseñanza. 1 Corintios 14, 31. La profecía también dice que aquí que hay un aspecto que enseña. Miren, 1 Corintios 14, 31. Y aquí hay unos lineamientos también de Pablo acerca de cómo profetizar.
Dice, porque podéis profetizar todos, otra vez, ¿se fijan? Pero ¿cómo? Uno por uno. Eso quiere decir que a veces la profecía más se manifiesta, no tanto como una enseñanza, aunque a veces Dios lo puede hacer así, más se manifiesta así, como que siendo, digamos, expresando el mensaje de una manera hablada, verbal y hablándolo. Y hay veces que no vamos a decir texto y versículo, primera de Juan 6, 7, dice, sino que vamos a decir, hermanos, el Señor está en este, hermano, así con una autoridad. Y otra vez dice ahí el verso 31, para que todos, ¿qué? Aprendan, fíjense. Entonces también hay un aspecto de la profecía que enseña. Claro, porque aquí es donde yo les digo, ¿la profecía de qué está compuesta, hermanos? De revelación, exacto, y de conocimiento. Entonces, ¿por qué la profecía dice que enseña? ¿Se fijan que dice ahí? ¿Para que todos aprendan? Cuando alguien aprende es porque alguien le enseñó. ¿Por qué la profecía entonces también tiene algunos aspectos de enseñanza? Sencillo, porque la profecía está compuesta de revelación y conocimiento. Sí, y como el conocimiento es conocimiento, ¿se dan cuenta? Y también porque tiene sus funciones como evangelísticas, porque revela. Aquí es cosa que ojo no vio ni oído oyó, y te revela cosas del Señor. Pudiera ser también De la mano de la por ejemplo, palabra. También enseña el orden. El orden. Dice que dice que uno por uno. También pudiera ser eso. Sí. Enseña el orden, cómo hacerlo, amén. ¿Por qué enseña que de uno por uno? Porque hay conocimiento y Dios es un Dios de orden. Entonces imagínense si en esa congregación ahí de Corintios no sé cuántos eran, 20, 30, 40, dice Pablo, profeticen todos, no hay problema. Pero uno por... Se fijan, y gloria a Dios, hermana, eso yo no lo había contemplado. Les digo, si alguno estuviera sentado, ¿qué pasa? Y si a algo a otro le fuera revelado que estuviera sentado, dígalo. Entonces yo, gloria a Dios, glorifico al Señor porque el Señor le va dando entendimiento, le va dando revelación. Fíjense que la profecía hasta enseña el orden, trae enseñanza en todo. ¿Se fijan también? Y insisto, disculpen, el por qué es así, porque está llena de revelación y llena de, hermanos, ¿qué? Conocimiento. Gloria al Señor. De tal forma entonces que ahí está, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que, hermanos, procurad profetizar. ¿Cómo no? Pues fíjense todo lo que estamos viendo, cómo Dios nos puede usar, cómo Dios se puede derramar. Y no impidáis el hablar en lenguas. Último verso 40. Pero hágase todo decentemente y con... Fíjense, nuevamente la enseñanza. Nuevamente la enseñanza y nuevamente la enseñanza. Amén. Ay, de verdad, esta enseñanza tal vez un poquito más, obviamente una enseñanza, pero aquellos que hemos podido gustar lo genuino del Señor a través de la profecía, qué enriquecedor es. Es un deleite. Es enriquecedor para nuestras vidas, es un deleite participar de la profecía. Participar. Es una bendición que haya un pueblo que así es, lleno, y ahora es un pueblo que Dios lo toma, que Dios lo utiliza para tantas funciones, ¿se fijan? Y podríamos ir, yo les animaría y les instaría a que profundicen en esas palabras: edificación, exhortación, consolación, por todos es convencido, trae convencimiento, por todos es juzgado, fíjense, profecía, juzgado. Y lo último que leíamos,
para que todos aprendan y otra vez exhortados y observen cómo creo que hay una riqueza ahí, hay mucha más profundidad, mucha más profundidad. De verdad que el Señor en su misericordia nos llena. Termino con un testimonio de un hermano que de verdad venía viviendo cosas